Lunes, 10 de la mañana, como te hemos comentado desde la semana anterior, estamos en especial de Navidad en Radio Televisión Sur Fuerteventura, pero lo que no para es este espacio de Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, de maravilla, empezando ya esta semana aquí de Navidad, gracias a Dios. Día 22 de diciembre, hoy es el sorteo famoso de Navidad aquí en España. Lo hemos comentado muchas veces, el tema del azar, la suerte, eso no... Pues, si te soy sincero, desconocía lo del tema de que hoy era ese día especial. Yo no participo de nada de eso. No juego y no promuevo nada de eso entre los creyentes, porque la Biblia dice que el Señor es nuestra suerte. Así es. Pastor, empecemos, si le parece, hablando del último culto, 6 de la tarde, Morrojable, 11 de la mañana, Puerto Rosario, por favor. Perfecto, pues ahí estuvimos compartiendo la palabra. El Señor nos volvió a regalar un tiempito más para poder seguir predicando su evangelio. Y continué con el mensaje de, no sé si recuerda la semana anterior, que estuvimos basados en una carta que Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas, una carta que tiene algunas anomalías en cuanto a las otras cartas que Pablo escribe, porque vemos que en esta Pablo trata inmediatamente el asunto que quiere tratar. Es una carta que parece que es muy urgente lo que Pablo quiere transmitirles, y por eso pasa directamente al grano, porque él encuentra... Él considera que hay un gran problema dentro de la iglesia, que es el problema de que ellos se habían apartado de Jesús para seguir un evangelio diferente. Ese evangelio diferente, lo desarrollábamos la semana pasada, era el evangelio que no rechaza a Jesús, que no quita a Jesús de su puesto, pero que coloca la ley por encima de la gracia. No sé si recuerdas un poquito que estuvimos hablando de eso, de cómo Pablo pone diferentes ejemplos, cómo Pablo se esfuerza en gran manera para tratar de que ellos comprendan. No se trata de convencerles, sino de comprender. Porque al final la mente, si la mente no acepta algo, el corazón no se puede gozar en eso. Entonces Pablo intenta que la mente entienda que la gracia es superior a la ley, y les habla y les explica y les ataca esta verdad por diferentes puntos, por diferentes ángulos, y les dice que cómo es posible que ellos hayan retrocedido cuando Jesús nos ha metido en el mejor tiempo de la historia, que es el tiempo de la gracia. El propio Señor Jesucristo denominó a los discípulos como personas bendecidas, como personas bienaventuradas, por estar viviendo en ese tiempo, por estar viendo cosas que otros nunca vieron. Pero lamentablemente, a pesar de todos estos beneficios, de todas estas bendiciones, los Gálatas se habían apartado. Por eso Pablo comienza esta carta desde el versículo 6 diciendo: mira, es que estoy sorprendido, estoy maravillado, en el mal sentido de la palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nosotros los cristianos, no sé si te has dado cuenta, tenemos palabras para todo. Nosotros usamos como una jerga dentro de nuestras iglesias, que para nosotros es normal, para nosotros es común, pero claro, cuando tú hablas así con gente que no es frecuente, que no frecuencia mucho la iglesia, no lo entiende. Nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, para definir a esas personas que se han apartado del Señor, que un día estuvieron, pero que ahora ya no están. ¿Sabes cómo los denominamos? No. Como pródigos, ¿verdad? Esas personas que un día estuvieron, se han apartado, y qué bueno sería que regresen. Entre los cristianos, decimos: mira, aquel es un pródigo. Ya no hay nada más que decir. Ya sabemos que aquella persona un día estuvo en la casa del Padre y se fue. También usamos, no sé, palabras como descarriado. Mira, aquella es una oveja descarriada, ¿verdad? Aquella es una oveja que se ha ido. Pero Pablo no usa ni la palabra pródigo, no usa la palabra descarriado. ¿Sabes cómo llama Pablo a las personas que, conociendo a Jesús, se han apartado de Jesús? ¿Cómo? Insensatos. Y esto es fuerte, ¿eh? Pablo les dice en el capítulo 3, oh Gálatas, insensatos, así les dice. Son unos insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Le dice Pablo. Un insensato, para explicar esto antes de continuar, no es una persona que no sepa. Alguien que no sabe se le llama ignorante. Yo mismo soy ignorante en muchísimos aspectos de esta vida, ¿verdad? Porque no tengo el conocimiento, no tengo la sabiduría en ciertas cosas. Bueno, soy un ignorante. Pero ser un insensato no es ser un ignorante, no significa no saber. De hecho, es todo lo contrario. Ser un insensato es conocer, pero no aplicar. El insensato en los caminos de Dios es el que conoce el camino que lleva al Padre, pero el que no transita por ese camino. Por eso Pablo le dice, no les llama ignorantes. Pablo no les llama, ustedes no saben, no conocen. No, Pablo dice, eres un insensato. ¿Por qué? Porque conoces el camino al Padre,
pero estás caminando por otro camino. Y entonces Pablo les dice el problema, pero también les dice la causa del problema. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ustedes han sido fascinados, alguien les ha engañado. Y esa palabra fascinó es muy interesante porque habla como de un hechizo. De hecho, sería la mejor traducción, ¿quién os hechizó? Pero no es hechizar. Pablo no usa esta palabra de hechizo como brujería. Pablo no dice, ustedes están así porque les están haciendo brujería. No. La brujería para el cristiano no tiene ningún poder. No hay ningún arma forjada que pueda atacar nuestra vida. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que esos cristianos que están siempre, no es que a mí me han hecho brujería. Bueno, pues si te han hecho brujería y te ha afectado es porque no estabas bien delante del Señor. Porque tu cobertura espiritual delante de Dios estaba fragmentada desde dentro, no desde fuera. Amén. Entonces Pablo no usa este término hechizado o fascinado desde el punto de vista de brujería, sino que Pablo les está diciendo, de la misma manera que un hechizo te nubla, de la misma manera que un hechizo te impide ver las cosas claras, ustedes están así, han sido fascinados, no están viendo con claridad, porque cuando uno no ve con claridad que Jesús es superior a la ley, superior a absolutamente todo, superior a la familia, superior al trabajo, superior a la economía, superior a todo, entonces que estamos nublados, no estamos viendo correctamente las cosas. Los Gálatas conocían de Jesús, Pablo mismo les había predicado, pero por alguna razón ellos decidieron retroceder. Y les dice que la persona que conoce a Jesús, pero que se aparta, se enfría, o vive con un pie dentro y un pie fuera, es un insensato. Porque honestamente es una insensatez que conociendo a Dios no vivamos para Dios. Yo estoy de acuerdo totalmente con el apóstol Pablo. Hay un dicho que dice David, seguro que lo conoces, yo lo empiezo, tú lo terminas. Que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Con la misma piedra dos veces, es sí. así. Somos así. Las personas, tal cual. Da igual que veamos un agujero y tropecemos hoy, mañana vamos a volver a tropezar. Pero los animales no, solo nosotros. Ponía el ejemplo de que yo tenía una perrita que se me murió hace ya algún año. Una penita que me dio cuando se murió. 17 años tenía esa perrita. Desde el primer día que nació, esa perrita estuvo conmigo. Bueno, Damaris, mi esposa, desde que esa perrita era un cachorro, le hizo una broma, por no decir una perrería, le hizo una broma, que es que cogió un limón y le dijo, chispi, chispi. Y claro, un perro siempre se fía del amo, ¿verdad? Nunca va a pensar que la mano del amo le va a hacer daño. Entonces se acercó confiadamente, abrió la boca pensando, vete tú a saber el qué, y Damaris le exprimió ese limón. Sí, yo pensé llevarlo a lamer el limón. No. Hombre, tampoco que se lo exprimió así, pero le apretó. Claro, esa perra puso unas caras y se fue. Y eso fue cuando, no sé, tendría un año o menos la perrita. Nunca más se acercó esa perra a un limón. A veces le hacíamos la broma, chispi, chispi, la perra miraba, no. La perra como solo le faltaba hablar y decía, no, a mí me pillas una vez, no dos. No, yo ya me lo hiciste cuando era niña. No, ya olvídate que no voy a cara en eso. Tremendo, ¿eh? Sí, se acordaba. Sí. Sin embargo, las personas no, las personas tropezamos siempre, las personas vamos a ir detrás del limón siempre. Y digo esto porque oye, ya tenemos el ejemplo de los Gálatas, de la insensatez de los Gálatas, pero aún así seguimos cometiendo los mismos errores que los Gálatas. Gente insensata que conociendo a Dios no vive para Dios y viven perdidos como los Gálatas. Pero ¿sabes lo peor de todo? Lo peor de todo no es vivir alejado de Jesús, vivir perdido, vivir fuera de la cobertura de Dios. Para mí lo peor no es estar alejado de Jesús. Hay algo mucho peor y la gente dirá, bueno, ¿y qué puede ser peor que estar alejado de Jesús? Bueno, lo peor es vivir alejado de Jesús creyendo que estás bien delante de Jesús. Eso para mí sí es un error. Que hay mucha gente que cree estar bien delante de Dios, que cree que Dios aprueba la vida que está llevando, el estilo de vida que está llevando, pero está alejado del Señor. Porque los Gálatas, Pablo lo que está llamándoles la atención a los Gálatas no es un problema de incredulidad, no es un problema de apostasía, de que hayan negado a Jesús, no es un problema de rebeldía, no, es un problema de que ustedes creen que están bien, pero es que están mal. El problema no es que se hayan apartado de Jesús para irse al mundo, no. El problema es que se han apartado de Jesús y ustedes no lo saben. Y ustedes siguen permaneciendo en la iglesia. De hecho,
esta carta es escrita para la iglesia de los Gálatas, es decir, para cristianos. Esta carta fue leída en una iglesia a gente que se seguía congregando, a gente que semanalmente, incluso me atrevería a decir diariamente, se congregaba en el nombre de Jesús, gente que pensaba que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios, y a esa gente, no a la gente del mundo, no a los pecadores, no a los impíos, a esa gente, a ese grupo de creyentes, Pablo le dijo, son unos insensatos, se han apartado del Señor. Y ellos podrían decir que me ha apartado el Señor si yo sigo estando aquí. Sí, pero es que sigas en la iglesia no significa que estés bien con Dios. Y Pablo entonces se los reitera. Ustedes se han apartado del Padre dentro de la casa del Padre. Bueno, Pablo avanza por el capítulo 1, 2, 3 de este libro, de esta carta de los Gálatas, hablando acerca de este asunto. Chicos, lo importante es la gracia es superior, la ley tuvo su función, la ley tuvo su tiempo, la ley tuvo su momento, y la ley ha servido para llevarnos. ¿Te acuerdas de la ilustración del ayo, del esclavo del ayo? Sí. Que servía para llevarnos hasta Jesús, pero ahora vivimos en Jesús, ahora somos libres. Una vez llega Jesús, todo cambia, les dice Pablo. Ahora nuestra vida tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a retroceder? Y al igual pasa con nosotros. Antes de tener un encuentro con Jesús, teníamos un estilo de vida, una forma de vida que ahora ya no es compatible con nuestra vida nueva en Cristo. Ya no podemos ser las mismas personas. De hecho, la Biblia dice, Pablo concretamente dice que somos nuevas criaturas. El propio Señor Jesucristo le dijo a un religioso llamado Nicodemo que nosotros tenemos que nacer de nuevo. O sea, esto no es que he cambiado de religión. Antes iba a la católica, ahora voy a la evangélica. O antes iba aquí, ahora voy allá. Es que no se trata de eso. Esto se trata de ser una persona nueva, de tener una vida nueva, de que hayamos experimentado un nuevo nacimiento. Todas las hechas son viejas. Aquí ahora todo es nuevo, dice Pablo. Tenemos una nueva oportunidad en todos los aspectos de nuestra vida. No es posible que nosotros digamos que hemos tenido un encuentro con Jesús y sigamos de la misma manera. La vida de una persona que ha creído en Jesús sí o sí tiene que cambiar. Sí o sí, algo tiene que cambiar. Incluso la Biblia dice que hasta el semblante nos cambia. Hay un versículo que dice que la presencia del Señor hermosea el rostro. Fíjate tú, hay un cambio. Hay gente que la ves y tú dices, oye, tienes como un brillo diferente, un semblante diferente. Es Jesús. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, que antes me hacía ver como una persona, como un orco, podríamos decir, como un ogro, como alguien horrendo, pero ahora no es que sea guapo, pero tengo un brillo en mis ojos, tengo una presencia de Dios. Una aura distinta, ¿no? Exactamente. Jesús mismo, dice la Biblia, que él no era atractivo. Esa imagen que Hollywood, que Semana Santa y todo esto nos presenta al Señor con un cuerpo perfecto, con un pelo cuidadísimo, con unos ojos azules, que si tú te vas a Israel con ojos azules no vas a ver a nadie salvo al extranjero. Y dice la Biblia que en él no había atractivo alguno para que no le deseemos. Sin embargo, el libro de los Salmos, el salmista dijo que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y uno dice, bueno, aquí hay una contradicción. Isaías dice que no tenía atractivo y el salmista dice que es el más atractivo. Claro, porque no está hablando de una belleza física, está hablando de que la presencia de Dios nos hermosea. Tiene que haber un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Pablo le dice a los Gálatas que antes de conocer a Jesús éramos esclavos, pero es que ahora somos hijos. Por lo tanto, no podemos vivir como esclavos. Es una incongruencia, es incoherente totalmente que una persona que ha sido liberada de sus cadenas vuelva voluntariamente a querer vivir preso. Ahora somos una vida nueva. Entonces yo preguntaba a la iglesia, ¿cómo es posible que una iglesia como los Gálatas, que Pablo fue quien fundó esta iglesia, o sea, tuvieron prácticamente uno de los mejores pastores, uno de los mejores apóstoles, uno de los mejores mentores, fue Pablo quien les predicó, fue Pablo quien creó, quien fundó esta iglesia o levantó esta iglesia? ¿Cómo es posible que ellos se extraviaran de la verdad? ¿Cómo es posible que ellos se alejaran, se perdieran de la verdad? Y entonces yo haciendo un pequeño estudio me doy cuenta que la Biblia nos presenta 4 maneras de perderse. Puede ser que haya más. Yo hablé de 4 y seguramente el que nos esté escuchando o viendo diga, no, yo encuentro una quinta. Bueno, y hasta una sexta seguramente, pero yo hablé de 4 principales. Hay un pasaje en la Biblia, me refiero al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que yo lo denomino como el capítulo de los objetos perdidos. En ese capítulo solo vas a encontrar parábolas que Jesús cuenta de cosas que se pierden. Vamos a encontrar la parábola de la oveja perdida, vamos a encontrar la parábola de la moneda perdida y vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo, de ese hijo perdido que se pierde.
¿Sabes por qué Jesús cuenta estas parábolas consecutivamente? ¿Por qué? Bueno, resulta que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio y los fariseos, los religiosos, los que supuestamente eran los encargados de guiar a la gente hacia Dios, se dan cuenta de que Jesús no se junta con gente buena. Jesús se junta, como diríamos aquí, con los plebeyos, se juntaba con la clase baja, con el populacho. Con el populacho, con los inmorales. A los religiosos les llamó la atención que Jesús, siendo uno de los mejores rabinos, de los mejores maestros, una persona destacada, no estuviera con los de la alta esfera, sino que se juntase con la clase baja. Los fariseos ponían el grito en el cielo porque el entorno de Jesús eran pecadores, eran publicanos, pero no solamente que ellos se acercaban a Jesús, que los pecadores se acercaban a Jesús, no, es que Jesús los recibía. Es que Jesús se sentaba con ellos a comer. Y esto en la cultura judía, nosotros nos podemos sentar a comer con quien quiera, con quien queramos. Pero en la cultura judía, sentarse a comer con alguien, compartir mesa con alguien, es estar en acuerdo con esa persona. Es aprobar lo que esa persona hace, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que los fariseos decían, ¿cómo es posible que éste se siente a comer, reciba y se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y es en ese momento donde Jesús le dice, vengan para aquí un momentito, les voy a contar una cosa. Y les cuenta estas 3 parábolas. Les cuenta primeramente la parábola de la oveja perdida. ¿La conoce más o menos esta parábola? No, pastor. Les dice, te la resumo en 10 segundos. Sí. Un pastor tenía 100 ovejas, una se le pierde, pone las 99 que sigue teniendo a salvo y va en busca de la perdida. Cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros y viene gozoso porque la ha encontrado. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús cuenta esta parábola? Esta parábola tiene la finalidad de hacerle entender a los fariseos, porque es a ellos a quien se les cuenta, hacerles entender a los fariseos que no solamente hay que recibir a los pecadores, sino que hay que ir a buscarlos. Encontramos cómo este pastor va en busca de esa oveja que no tenía ya derecho. Tú te has perdido, pues arréglatela. O sea, a mí me vas a complicar el día ahora. Si tú te has decidido ir, vete, ¿verdad? Y si quieres algún día regresar, vuelve por tu propia voluntad. No. Jesús les está diciendo, no solamente hay que recibirles, hay que ir en pos de ellos. Es más, cuando los encontremos, cuando encontremos a la oveja perdida, Jesús les dice en esta parábola también cómo tiene que ser nuestra reacción, tiene que ser gozo. Y Jesús les dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ustedes están centrados siempre en los rituales, en las cosas del templo, en toda la religiosidad, pero Jesús les dice, donde verdaderamente mi Padre, donde verdaderamente Dios está gozoso, es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Amén. Esa es la primera parábola. La segunda, la parábola es la de la moneda perdida, que nos cuenta como una mujer que tenía 10 monedas, se le cae una, se le pierde, y entonces pone la casa patas arriba, el sillón para allí, la nevera para allí, el sofá para allá, la tele para allá. Bueno, la tele en aquel tiempo y la nevera, ¿no? Pero tú me entiendes, estoy intentando modernizar esa parábola. Esa parábola. Pone la casa patas arriba hasta que la encuentra. Y una vez la encuentra, dice que llama a todas sus amigas, hace una fiesta para celebrar que la moneda perdida se ha encontrado. Bueno, esto nos muestra que no debemos escatimar en buscar al perdido. Jesús les cuenta esta parábola a los fariseos para que no solamente hay que ir en busca de los perdidos, sino que no hay que escatimar ni en tiempo ni en recursos en buscarlos. Hay que invertir toda nuestra vida en encontrarlos. Y una vez encontremos a esa persona para que crea en Jesús, nos vamos a gozar. Y por último le cuenta la famosísima, la archiconocida parábola del hijo pródigo, donde ya no se muestra que hay que ir en busca del perdido, ni siquiera que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, recursos en el perdido, sino que este mensaje, entre otras muchas cosas, nos enseña la actitud que tenemos que tener cuando es el perdido el que regresa voluntariamente. A veces no, los religiosos eran muy crueles con el que venía, siempre estaban con el dedo señalador. Es más, mucha gente no decidía volver, mucha gente no decidía volver porque sabían la condenación que iban a tener. Los fariseos les iban a señalar, los fariseos les iban a recriminar sus pecados. Entonces Jesús les cuenta esta parábola donde ese hijo pródigo regresa y el padre lo abraza, el padre lo bendice, el padre lo besa, el padre le pone vestido, le pone calzado, le pone anillo, le hace fiesta, le mata al becerro. Entonces les dice, esta es la actitud con aquellos que deciden volver. Pero en estas 3 parábolas, David, yo encuentro también las 4 formas que existen de perderse, de alejarse. Por ejemplo, yo encuentro en la parábola de la oveja perdida que aquí se nos muestra cómo uno se puede perder por ignorancia.
Quizá no estamos hablando ni de pecado, no estamos hablando de que ha sido una manera voluntaria. Aquí no estamos hablando que esa oveja era una oveja rebelde y miró al pastor, le dijo, yo no quiero saber nada y se fue. No. Cuando uno estudia la oveja como animal, se da cuenta que la oveja es un animal muy torpe. Es el animal prácticamente más torpe que existe, ¿verdad? Le falta orientación. Una oveja que se pierde no sabe regresar. Una oveja no tiene visión, a 2-3 metros ya no ve bien a cierta distancia. Es de los pocos animales, no sé si lo sabías, de los pocos animales que no tienen ningún instinto de defensa, no tienen cómo defenderse. No sé, cualquier animal tiene algo para defenderse, aún el camaleón, aunque sea disfrazarse entre las hojas, ¿no? O sea, todos los animales tienen algo por el cual se pueden defender, pero las ovejas no. Las ovejas, si se ven amenazadas por un lobo o por cualquier otro animal, lo único que hacen es quedarse quietas. Es que no muerden, no son rápidas, no son ágiles, no tienen garra, no tienen una visión larga para poder esconderse, no cambian su... Nada, es que eso es el animal más torpe que existe. Es que no vale para defenderse. Se desorienta totalmente. La oveja es un animal creado para vivir totalmente en un redil, en un rebaño. Una oveja por sí sola no va a sobrevivir. En pocos días va a morir literalmente. Tiene que ir en manada. Exactamente. Y lo peor de todo es que cuando la oveja se pierde, porque se desorienta muy fácilmente, no sabe regresar. No tiene ese instinto de decir, a ver, yo vine por aquí, o tiene un olfato como un perro o algo que diga, yo por allí están mis compañeros. No, mueren literalmente. No es como los gatos. ¿Sabes que los gatos tú los puedes llevar a cualquier sitio que ellos saben regresar a casa? Sí. Mirando todo esto, me encontré con una familia de Estados Unidos que se fueron de vacaciones a 7,000 kilómetros. Sí, 7,000 kilómetros y se llevaron al gato. El gato se perdió en esas vacaciones y 14 meses después apareció el gato en su casa. Estamos hablando de que son 7,000 kilómetros. ¿Cómo lo hizo? 14 meses. No se sabe. Hay algunos estudios que dicen que por el campo magnético, no se sabe. 1 año y 2 meses después. Es increíble. Wow. Tenemos el caso también, que aquí en Fuerteventura lo vemos y en el sur hay gente que tiene esto, las palomas, ¿verdad? Las palomas mensajeras. Esas palomas que tú sueltas aquí y con toda facilidad se te van para Sí. Las Palmas, te regresan. Sí. Hay palomas que han recorrido 1,800 kilómetros. Tenemos casos donde se han usado para mandar mensajes, para mandar recursos a gente que está en guerra, pero siempre la paloma sabe regresar, tiene ese instinto. La oveja es que la oveja, salvo para dar lana y para dar un poco de carne, ya me dirás tú para qué sirve ese animal. Es que es torpe por naturaleza. Qué pecado. Qué pecado, pobrecita. Pero ahora vas a entender por qué te digo esto, Pobrecita. porque ¿sabes con qué animal se nos compara en la Biblia? Con las ovejas. Con la oveja. Entonces, espiritualmente hablando, somos torpes. Necesitamos de un pastor que nos cuide. guíe. La oveja es 100% dependiente del pastor. No es que diga, bueno, en este área, por ejemplo, las águilas se quitan su plumaje, llega un momento que incluso se quitan su propio pico, se lo destrozan. Sí. La oveja, como no haya un pastor que le quite la lana, se muere asfixiada. Hay lanas que pueden pesar 30, 40, 50 kilos y las matan. Y como llueva con toda esa lana encima, las asfixia por completo. Es que no tiene capacidad de supervivencia por sí sola. Y nosotros somos esa oveja que dependemos 100% del pastor. Ahora, ¿de qué pastor? Pues yo le decía a la iglesia, como ustedes dependan de mí, como pastor, ya les adelanto que están perdidos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces nosotros espiritualmente dependemos de Jesús, que le ha puesto pastores aquí para que nos cuiden, nos alimenten, pero de quien dependemos es de Jesús. Entonces esta parábola nos enseña que uno se puede perder por ignorancia, ¿verdad? Por esa ignorancia de no saber y no reconocer que somos débiles, que sin Jesús no podemos sobrevivir. Lo que pasa es que el ser humano es tan orgulloso, tiene ese ego, ¿verdad? Esa altivez. No, yo puedo, yo sirvo, yo valgo. Bueno, está bien, yo prefiero decir lo que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces uno se puede perder por ignorancia, porque no sabe, y ese es un peligro. Luego hay otra manera de perderse, que la encuentro en la parábola de la moneda perdida. Dice esta parábola que esa mujer que tenía 10 monedas, una se le cae. Y a mí me enseña esto, que también uno se puede perder porque alguien lo ha dejado caer.
Ya no estamos hablando de temas de pecado, no estamos hablando de ignorancia, no estamos hablando de que la persona responsable, espiritualmente hablando, de esa persona, le ha dejado caer. Y aquí yo le decía a toda la iglesia, bueno, en este momento tenemos que hacer una autocrítica, porque a veces somos muy ligeros para señalar y para decir, no, es que ese se apartó por no sé cuánto, ese es un pecador, ese... Sí. Pero hay gente que nunca más regresó a la casa del Padre porque no tuvo un cuidado. Porque los que estamos en la casa del Padre no oramos por ellos, no los llamamos, no los visitamos, no ha habido un seguimiento, un seguimiento en el sentido de preocupación de decirle, oye, mira, ¿y por qué no viniste al culto? Y mira, estoy orando por ti, mira, estás bien. Que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Jesús nos mandó a discipular y ese discipulado hacia la gente es un cuidado, es para formarlos, para que Cristo sea formado en ellos, es formarlos, es estar preocupados, como una madre está preocupada de un hijo, así tenemos que ser. Y hay gente que se ha perdido porque los que estábamos responsables de ellos no lo fuimos responsables. Hay el caso, en la Biblia hay un caso, porque esto al final es una parábola. La parábola es algo que Jesús cuenta que puede ser realidad o puede ser inventado para contar un principio, ¿no? Pero hay un caso en la Biblia donde alguien dejó caer a otro alguien y lo dejó paralítico, dice la Biblia. En un mismo día muere el rey, el primer rey de Israel, que es el rey Saúl, y muere en esa misma guerra, que es una guerra contra los filisteos, la encontramos en el Antiguo Testamento, muere también su hijo, Jonatán. Muere el rey, muere el hijo, que era el sucesor, y claro, en aquellos tiempos no es como ahora, que hay una civilización, hay más orden, gracias a Dios, pero en el mundo antiguo, cuando moría un rey, lo peor no era la muerte del rey, lo peor era lo que venía ahora porque empezaba una cacería brutal. O sea, ahora los que se querían poner en el trono, como el trono era por nepotismo, ¿sabes lo que es nepotismo? ¿No? Que se hereda de padre a hijo. Bueno. Felipe es rey porque Juan Carlos fue rey, no por méritos ninguno. Que lo haga bien, lo haga mal es otro punto aparte, pero él está en el trono porque es hijo de Juan Carlos. Hereditario. Exactamente, eso se llama nepotismo. Siempre ha sido así, la monarquía siempre ha sido así. Entonces la gente que quería usurpar el trono, cuando un rey moría, empezaba una cacería brutal. Hace meses atrás te hablé de una mujer, se llamaba Atalía, no sé si la recuerdas. Atalía era la madre de un rey llamado Ocosías. Era mala, pero mala como ella sola, esta mujer. Y manda a su hijo... Hay mujeres malas en la Biblia, ¿eh? Y hombres malos también, pero mujeres también. Mujeres que, Dios mío de mi vida, sí. Jezabel, Atalía, y encima Jezabel y Atalía era familia. Sí. Sí. También se hereda entonces eso, ¿no? Se hereda, sí. El nepotismo. Hay nepotismo en la maldad, ¿no? Total, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, claro. Pero porque al final nos acostumbramos al entorno. Si lo hablaba, no sé si aquí o en otro sitio, no recuerdo dónde lo hablaba, o en un devocional, no recuerdo, que yo decía que al final... los niños hacen lo que han visto en sus casas. Y los niños han visto que en los momentos tensos del núcleo familiar, la reacción de papá y mamá es gritar, es tirarse de los pelos, es enfadarse, es no hablarse. El niño va a ver eso como normal. Sí. Entonces, eso no es que se herede, no, es que así los hemos educado. Tú les puedes decir, no, mi hijo, hay que perdonar, pero si a ti no te ven perdonar, olvídate. Entonces, bueno, al tema, ¿no? Atalía, esta mujer manda a su hijo a la guerra, a una guerra que sabía que estaba perdida. Una guerra donde sabía que su hijo Ocosías iba a morir. Wow. Efectivamente murió. ¿Sabes lo que hace esta mujer? En vez de lamentarse por su hijo, dice que empieza a matar a todos sus nietos. Y los mata, a todos sus nietos. Para ella sentarse en el trono, y se sentó. O sea, es una historia para que te hagas la idea de la cacería. Mala, ¿no? Lo siguiente. Sí, o sea, es una desgraciada, es una malvada, es una bruja. O sea, todos los calificativos que le queramos poner aquí nos quedamos cortos. Con tal de sentarse en el trono. Lo que te quiero decir, cuando Saúl y Jonatán muere, había un hijo de Jonatán, un nieto de Saúl, que se llamaba Mefiboset. Tenía 5 añitos, una criatura, ese era un niño. La encargada de cuidar a ese niño, como dice la Biblia, la nodriza, que si hubiera estado en el Imperio Romano hubiera sido el ayo, ¿verdad? La nodriza, que era encargada de ese niño, cuando se entera que han muerto el padre y el abuelo, dice, van a venir a por el niño, lo van a matar porque es el único heredero al trono. Entonces coge a ese niño con prisa y sale corriendo, y dice la Biblia que en medio de las prisas, en medio de esa carrera, se tropieza, se le cae el niño y el niño se queda cojo, se queda paralítico. Entonces decía, hay gente así, hay gente que nosotros teníamos la responsabilidad de cuidar, y por las cosas de esta vida, por lo que quiera que sea, se nos ha caído. Pero es que también yo quiero pensar, y de hecho es así, que esta nodriza
fue sin querer que dejó caer a Mefiboset. Sí, claro. No quiero pensar que fue adrede porque la Biblia lo hubiera resaltado seguramente. No, fue sin querer. Pero, David, siento comunicarte que después hay gente que no es que haya sido perdida de una manera inconsciente, no, hay gente que ha sido empujada. Hay gente que lamentablemente, bueno, pues ha sido maltratada, abusos de autoridad, abusos de poder, autoritarismo, un liderazgo corrompido. Y entonces no es que la nodriza te dejara caer, es que te empujó. Y hay gente, desgraciadamente, que yo en los últimos años he conocido, pero muchísima gente, estoy hablando de mucha gente, que han sido empujados. Bueno, esta es otra forma de perderse por culpa de un tercero, porque alguien te ha dejado caer o alguien quizá te ha empujado. Y por último, encontramos también la parábola del hijo pródigo, que la tercera manera de perderse es la manera de la rebeldía voluntaria. Encontramos en el hijo pródigo que le dijo al padre, papá, dame los bienes que me corresponden, que me voy. O sea, él era consciente de lo que iba a hacer. Esas personas que conociendo la bendición de la casa del Padre, conociendo al Padre, conociendo la provisión que hay en casa del Padre, prefieren estar fuera de la cobertura de la casa del Padre. Y es gente que se pierde por rebeldía, por pecado, por tosudez, porque sí, porque le da la gana, sabe y es consciente de lo que está haciendo y aún así decide hacerlo. Así que hasta ahora hemos visto que la oveja se pierde por torpeza, por ignorancia, la moneda se pierde porque alguien la ha dejado perder. El hijo pródigo se pierde porque ha querido, por decisión propia, pero te dije que había 4 formas. Sí. 4 formas que es precisamente donde los Gálatas se pierden y para mí es la más peligrosa. ¿A quién le contó Jesús estas 3 parábolas? A los Gálatas. A los fariseos. Pablo es a los Gálatas, sí. Es que te pillé fuera de serie. Sí. Pablo ahora a los Gálatas, Jesús cuenta esta parábola a los fariseos. Y quise resaltar esto porque es importante entenderlo. La parábola del hijo pródigo, Jesús no se centra tanto en el padre que lo recibe con amor. Jesús no se centra tanto en ese hijo pródigo. Recuerda que al ser contada hacia los fariseos, la parábola del hijo pródigo a quien quiere resaltar es al hijo mayor, al que se quedó en la casa, que representan a los fariseos. A ese hijo mayor que cuando ve a su hijo, a su hermano menor, regresar, le reprocha. No, es que no entra ni en la fiesta. No, ¿yo para qué? Y para mí esta es la peor manera de perderse, porque si te das cuenta, cuando el hijo pródigo, el hijo menor, se va de la casa y se va a perder y a gastar las bendiciones y la herencia, vete tú a saber en qué hace el padre? El padre no hace nada, el padre no sale detrás de él. Es importante entender esto, David. El padre no sale en busca de ese hijo pródigo porque sabe que tarde o temprano va a regresar. Yo hoy tengo otra parábola, pastor. Después la cuento. El padre sabe que el hijo pródigo va a regresar. Aquella persona que un día degustó del don celestial, tarde o temprano va a regresar a los caminos del Señor. Solo hace falta que le venga una crisis, algo que le recuerde a ese hijo que no es un todopoderoso, que solo hay un todopoderoso y es Dios, que Él no todo lo puede, que nosotros lo podemos todo cuando estamos en Cristo. Solo hace falta un pequeño apretón de tuerca para que el hijo pródigo regrese. Por eso encontramos que el padre no sale corriendo tras el hijo. Sin embargo, cuando el hijo mayor, cuando este que nunca había abandonado la casa, pero no quiere entrar en la fiesta, el padre sí tiene que salir en su búsqueda. Dice la Biblia, y el padre sale de la casa en busca de ese hermano, de ese hijo, para decirle, oye, ¿qué pasa? ¿No vas a entrar? Y yo entiendo que si el padre no sale en su búsqueda, este hijo nunca va a regresar, porque este hijo no sabía que estaba perdido. No sé si me estoy explicando. Sí. Es tan peligrosa esta manera de perderse porque no sabes que estás perdido. Y es la manera de los Gálatas, es una manera que se pierden sin saber que está perdido. Es el mismo punto que estaban los Gálatas. Y Pablo les dice cómo han llegado a ese punto. Dice, de Cristo os desligasteis, en Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis. ¿Sabes lo que significa desligar? Apartarse. Sí, pero literalmente desligar no es cortar. No es decir, Pablo no les dice, uy, ustedes de un día para otro se han cortado la relación con Cristo. ¿Qué pasó? Que ayer estaban bien y hoy no. No. Pablo usa una expresión de cuerda, de liga, ¿verdad? Nosotros, los canariones, no sé cómo le dicen. Liga le dice a los cordones. Los chicharreros le decimos ligas a los cordones. Por eso yo entiendo bien esta expresión. Es una cuerda, una pequeña liga. Sabes que las cuerdas, aunque tú solo veas un cordón, esos son cientos o miles de hilos finos que la forman. Entonces Pablo dice, ustedes se han perdido de la siguiente manera. Se han desligado de Cristo. Desligar habla de ir rompiendo esos cientos o miles de hilos finitos uno a uno.
No es que han cortado, no es como a veces tienes un enfrentamiento con alguien, un encontronazo con una persona y cortas relación. O sea, hasta aquí llegó nuestra amistad, ¿verdad? Ya se acabó. Algo pasó que hemos cortado. Listo. No, en este caso Pablo dice, te has desligado de Cristo. Ha sido algo tan sutil que ni tú te has dado cuenta. Han sido pequeñas decisiones, hoy no oras, mañana tampoco, y son actos que no llevan consecuencias, porque tú ¿qué vas a decir? ¿Que una persona por no leer la Biblia un día va a ir al infierno? No, eso sería erróneo decirlo, sería una herejía. Que está mal, pero no es pecado, no podemos condenar ni señalar a alguien porque un día no leyó la Biblia. Porque un día una persona no ha orado. Bueno, yo no lo entiendo, pero no podemos condenar a nadie. O sea, no te vas a ir al infierno, no vas a perder tu salvación. Cristo no va a venir con toda su ira a caer. No, eso no es así. Pero esas pequeñas decisiones, una tras otra. Hoy le digo que no al Señor, mañana que no. Y son hilitos que no afectan. La cuerda sigue firme, hilitos, pero no te das cuenta y has llevado mucho tiempo así hasta que la cuerda al final hace ¡plaf! Y se rompe. Y uno dice, ¡ay, qué pasó! De Cristo os habéis desligado, dice Pablo. Han sido un cúmulo de cosas. Ponía el ejemplo de un matrimonio. Hay matrimonios que se rompen de un día para otro. ¿Por qué? Por una infidelidad, por algo que ha pasado que sabemos señalar eso. Pero hay matrimonios que se han separado por un cúmulo de cosas. Tú le preguntas al hombre o a la mujer, ¿por qué te separaste? ¿No? Sí, no te sabría decirte, dicen. No te sabría decir algo en concreto, fue un cúmulo de cosas. Un sinfín de actitudes de la otra persona que fueron rompiendo esos pequeños hilos y se desligó. Y ese es el problema, que a veces tanto decirle que no al Señor, hoy no oro, hoy no leo, hoy no hago, hoy no voy, hoy no, al final esa cuerda se rompe. Pero para no dejar mal sabor de boca en la iglesia, ni aquí a todos los que ven y oyen, quiero decir que hay buenas noticias. Al final la oveja perdida fue encontrada por un pastor. Al final la moneda perdida fue encontrada por diligencia por alguien. Al final Mefiboset fue buscado también por David. David cuando sube al trono dice, ¿hay algún heredero aquí de Jonatán? Sí, Mefiboset, llámalo. Y le bendijo. Al final el hijo pródigo fue restaurado. Siempre te das cuenta cómo el perdido regresa. Pero yo pregunto, ¿y el hijo mayor? ¿El hijo mayor se arrepintió? ¿O los Gálatas se arrepintieron? ¿Los Gálatas volvieron a estar con Cristo? Lo cierto es que no lo sabemos. Queremos pensar que sí, pero la Biblia no lo recoge. Pero lo que sí recoge la Biblia es que hubo un padre que salió en búsqueda de ese hijo mayor y hubo un siervo, en este caso Pablo, en busca de esos Gálatas. Esto nos quiere decir que todavía hay esperanza para todas esas personas que se han apartado, que se han enfriado, que están con un pie dentro, un pie fuera, por el motivo que sea, por ignorancia, por pecado, por voluntad propia, porque alguien les dejó caer, por el motivo que sea, todavía Dios sigue mandando esos mensajes de regresa a mí, separados de mí nada podéis hacer. Pablo les dice algo muy bonito terminando la carta, hijitos míos, vuelvo a sentir por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vez de reprocharles algo, Pablo les dice, ustedes todavía siguen siendo hijos y Cristo va a ser formado en ti. Todavía hay esperanza para toda persona que todavía tenga ese pequeño deseo de regresar al Señor. Amén, pastor. Bueno, ya digo, hoy va a ser un poco más largo, igual que lo dije el otro día, igual del día 29 el día 5, pero sí, antes de hacer un alto en el camino, porque vamos a empezar a poner publicidad, sí me gustaría comentarle la parábola que yo tengo en el día de hoy, ¿no? Y es que es ese hijo perdido en el mundo, en el cual un traficante de droga ataca al padre anciano y le dice, dame el dinero que me debe tu hijo. Uh-huh. El anciano tembloroso le da el dinero sobre la marcha y se va a su casa. Uh-huh. Empieza a trabajar en una obra en su propia casa. Dice el hijo, dice, ¿no me vas a regañar? Dice, no, yo ya no te voy a decir más nada, ya no te voy a decir nada más. Bueno, entonces sigue trabajando el hombre y cuando el hijo vuelve, ve una horca. Dice, ¿te vas a ahorcar, papá? Dice, no, dice, esta horca va a ser para ti. Dice, cuando yo muera, tú heredarás todo, te lo gastarás todo donde tú quieras y demás, y arrepentido vendrás aquí y usarás esta horca para quitarte la vida. El hijo se va riéndose, el padre muere. Efectivamente, el hijo usa todo ese dinero para gastar en vida y demás, y cuando ya no tiene amigos, no tiene a nadie que le ayude, llega allí y va a cumplir el deseo de su padre, se pone la soga en el cuello, salta y de repente el falso techo que estaba se rompe. Y cuando se rompe, el hijo, asombrado, cae muchas bolsas con mucho dinero y con una nota que pone, espero que ahora entiendas que el dinero no lo es todo y que puedas ser feliz
aunque yo no esté. Es tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Hay que obedecer un poquito más a los padres, yo creo, ¿no? Totalmente, sí. Y sobre todo al padre de arriba. Sí, señor, qué bonita esa historia, tremendo, tremendo. Sí, la señor. verdad que sí. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Porque si nos ponemos a pensar, es el Rey de Reyes y nace en un pesebre. ¿Por qué? Pues mira, eso es un mensaje que ya nos está dando el Señor desde el mismo momento de nacer. Pero bueno, tiene una explicación, mira. Nuestra mente siempre tiene que estar enfocada en el contexto que la Biblia nos presenta. José y María, que son los padres que el Señor usó para traer a Jesús a este mundo, vivían en Nazaret. Nazaret era un pueblo totalmente humilde. Nazaret no era una ciudad, no era una urbe, no era algo importante. No, era un pueblo pequeño, un pueblo humilde. Tenía mala fama. Incluso hay un discípulo que cuando va a hablarle a otro, mira que hemos encontrado al Mesías, está en Nazaret. Y el otro dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Porque nos está dejando claro la Biblia que Nazaret tenía muy mala fama porque era demasiado pobre, ¿verdad? Con esto quiero resaltar que José y María no era una familia pudiente, era una familia bastante humilde, bastante pobre. Lo vemos, hay otros pasajes que lo muestra también la pobreza que ellos tenían y vivían en Nazaret. Recordemos que hubo un censo, hablábamos de eso creo la semana pasada, el censo romano, que el César quería saber sobre cuánta gente tenía el poder, el dominio. Y Belén estaba repleto porque mucha gente estaba yendo, ¿no? No quiero que veas Belén como una ciudad enorme, era un pueblito eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, por eso dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel, en el hostal, no había lugar, no porque los quisieran rechazar, es que no había, es que estaba lleno y probablemente llegaron tarde, ¿verdad? Y como no había un sitio, pues bueno, alguien le dijo, pues métete en el pesebre, no hay sitio, lo único que hay es eso o nada. Claro, uno podría decir, pero vamos a ver, si José era de Belén, José no tenía ahí un primo, un tío, un pariente. Seguramente. La Biblia no lo dice, pero la lógica nos dice que lo más seguro es que tu familia. Claro, exactamente. Tiene que haber un pariente sí o sí. Pero recordemos cómo fue el embarazo de María. Fue por el Espíritu Santo. Claro, eso nosotros lo sabemos ahora. Lo creemos ahora. Pero en aquel tiempo ponte en el lugar de la gente. Ves a una muchacha embarazada que no está casada, sabes lo que pasaba antiguamente cuando te quedabas embarazada y no estabas casada. La gente se ponía a hablar y encima que se pone a hablar, ella dice, no, yo no he tenido relaciones, ha sido el Espíritu Santo, y a la gente decía, no, mira, a estos dos apártalos porque estos están, no podemos tener relación con ellos. Es decir, rechazaban constantemente a José y a María y por eso nadie los recibió en su casa, no había lugar en el mesón porque el pueblo estaba lleno y al final pues el único lugar que encontraron era un pesebre, era un lugar donde los animales comían. Y esto nos muestra que Jesús, teniendo la capacidad de escoger dónde nacer, porque nosotros no tenemos la capacidad ni de la familia, ni el lugar, ni el día, Jesús tuvo todo eso, toda esa capacidad de escoger, pero aún así escogió nacer en un lugar humilde, en un lugar donde no hay comodidades, donde no hay lujo, porque si al final tú dices, bueno, Jesús es un rey, ¿por qué no nació en palacio? Si nace en palacio, ya hay unas barreras por las cuales no se va a poder acceder a él. A los reyes no tiene acceso todo el mundo, a la gente importante económicamente hablando, no tiene acceso todo el mundo, pero a la gente humilde sí, todos se pueden acercar a una persona humilde. Entonces Jesús nace en un pesebre para mostrar que no hay barreras para acercarse a Él, que Él no va a poner límites, que está de nuestra parte la posibilidad de acercarnos a Él porque no hay límites. Ese es uno de los motivos por los cuales yo encuentro que Jesús nació en un pesebre. Amén. Pastor, ¿la Navidad es solo para creyentes o puede ser para todo el mundo? Bueno, la Navidad es para todo el mundo. De hecho, aquí en España por lo menos y en muchos países es un día que se celebra para todos. Es un día festivo, aunque cada día ya lo quieren quitar. Ahora me enteré de que se está planteando quitar el Día de Reyes aquí en España. Ahora ya la festividad va a llegar hasta el 4 de enero. Lo estaba leyendo, creo que fue ayer o antes de ayer en el periódico y decía, ¿en serio? Yo pensé que era un bulo, pero es verdad, se está planteando a nivel europeo, como que Europa está exigiendo a España, porque sabes que esto de la tradición de los reyes magos solo es aquí en España, pero en otros sitios no se hace tanto. Entonces, Europa está como exigiendo a España que a partir del 4 de enero, no, ya los niños tienen que ir a clase. O sea, cada vez se está quitando más, ¿no? Pero al final Navidad es un tiempo que es para todos. ¿No? Recuerda que ahora te dije que Jesús nace en un pesebre para mostrar que no hay barreras. Las barreras no las ponemos nosotros, barreras culturales, barreras religiosas, barreras étnicas, pero Jesús no tiene barreras. Si tú te quieres acercar a Él, lo puedes hacer. Y la Navidad es un motivo de celebración para todos. Cuando Jesús nace,
Hay un ángel que se aparece a unos pastores para darles un mensaje. Y ese mensaje es: os doy nuevas de gran gozo y doy buenas noticias para todo el pueblo, le dice el ángel. El ángel no le dice: miren, pastores, vayan solamente a los religiosos, vayan solamente a los judíos, vayan solamente a los que creen. No. Estas buenas noticias es para todos, porque Jesús ha nacido para todos. Juan capítulo 3, versículo 16, el corazón del evangelio, el versículo que todos no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús es para todos, para todo aquel que cree. Dios dio a su Hijo no solo para creyentes, no solo para judíos, sino para todos. Hay algo muy significativo en esto de que el ángel se presentara a los pastores. ¿Y por qué el ángel no se presentó a los judíos que llevaban esperando años, milenios literalmente, hablando de que venía un Mesías, y se fue a los pastores? Bueno, porque los pastores no eran religiosos, los pastores no eran sacerdotes, los pastores no eran levitas, eran personas normales, comunes, corrientes, gente de todo tipo. Y el ángel enviado por Dios, o sea, Dios se presenta a esa gente para decirle: Jesús ha nacido. La Navidad es para todos, para todo aquel que quiere, lógicamente. La Navidad no es un tiempo elitista, no es un tiempo selectivo, para estos sí, para estos no. No, la Navidad es para todos. Pastor, ¿qué le diría a alguien que ha perdido la ilusión por estas fechas, por la Navidad? ¿Qué le podría decir? Bueno, lo primero, siempre la Biblia dice que uno tiene que llorar con el que llora, ¿verdad? Somos muy rápidos a veces para condenar, pero uno tiene que ponerse siempre en la piel del otro. Y yo lo primero que le diría: mira, entiendo perfectamente que en estas fechas hayas perdido la ilusión, las ganas, la alegría, porque son fechas sobre todo familiares, ¿no? Y claro, cuando cada vez hay menos gente sentada en la mesa, eso entristece. Cuando ya en una Navidad no está abuela sentada, no está mamá sentada, o no hay alguien que ama, que ha fallecido, o que no está en ese momento, pues claro, ya las Navidades pues como que van perdiendo mucho sentido, van perdiendo esa alegría, y son momentos donde se nos recuerda que de lo más importante que hay es la familia. Entonces, entiendo que hay gente que está fuera de sus países, gente que ha perdido a su familia. Oye, pues que este tiempo pues les cause bastante tristeza, nostalgia sobre todo, y que hayan perdido la alegría, la ilusión por la Navidad. Pero es que recordemos que Jesús nació precisamente para esas personas. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un lugar de necesidad. O sea, Jesús ha nacido para las personas que tienen necesidad, no solamente necesidad física, ¿no? Necesidad emocional también. Jesús nació en el peor lugar, lleno de necesidades, rodeado de pobreza. Y esto nos enseña que la Navidad no va a negar el dolor. La Navidad no es un tiempo donde disfracemos el dolor. No estoy triste. Puedes estar triste, pero Jesús también está en esos momentos. Eso es lo importante. O sea, es lícito estar triste. El hombre más sabio de la tierra después de Jesús, que fue Salomón, dijo: hay un tiempo en esta vida para llorar. Hay un tiempo en esta vida para endecharse. Es lícito llorar. La Biblia no lanza el mensaje: no pasa nada, sécate las lágrimas y sigue caminando. No. Hay que llorar y hay que estar triste, pero también Jesús está en ese momento. A mí me llama la atención algo. La Biblia, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, y es que Jesús no nace de día, Jesús nace de noche, ¿verdad? Y ese momento en que nace de noche, por eso dice que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche y se le aparece el ángel: mira que ha nacido Jesús. Sabemos que Jesús nació de noche. ¿Por qué nace de noche y no de día? Bueno, es que en la Biblia la noche representa esos momentos oscuros, esos momentos difíciles, esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde nada parece estar bien, esos momentos donde no vemos la luz al final del túnel. Oye, y qué curioso que Jesús haya hecho aparición en ese momento, en el peor momento, en el momento más triste, más oscuro, más nostálgico. Así que la Navidad nos tiene que recordar que a pesar de los problemas, de las vicisitudes de la vida, pues el Señor está ahí. Y el Señor nace en esos momentos, y a todo aquel que ha perdido la ilusión, las ganas, la alegría por la Navidad, le invito a que vuelva a mirar a Jesús, que es el propósito de la Navidad, y que recuerde que este es un tiempo de gozo y de alegría a pesar de las tristezas, de las nostalgias y de las pérdidas. Pastor, ¿qué enseñanzas bíblicas explican que el cristianismo enfrente persecución desde el principio? Bueno, pero desde el principio de los principios. El cristianismo ha sido perseguido desde el principio. Podríamos irnos al Antiguo Testamento y ver cantidad de historias de cómo se ha intentado que nunca naciera el Mesías, pero vámonos como tú dices, al cristianismo, desde que Jesús nace.
cristianismo ha sufrido persecución desde el mismo momento que Jesús nace, desde que se celebra la primera Navidad, en aquel portal de Belén, en aquel pesebre de Belén, ya empieza la persecución. Recuerda que alguien del Oriente, unos magos, unos sabios, esa es la palabra exacta, unos sabios del Oriente, se enteran, guiados por una estrella, que ha nacido el Mesías, vienen a adorarle, pero no saben dónde está, entonces se encuentran con el rey de los judíos, que es Herodes, y le dicen, mira, ¿dónde ha nacido el rey que hemos venido a adorarle? Y el rey soy yo. Y dice, bueno, tú eres el rey de turno, pero queremos al rey, al verdadero rey de los judíos, que es Jesús. ¿Y qué hace Herodes? Herodes promulga un edicto que es, hay que matar a todos los niños menores de 2 años. Y empieza una cacería contra todos los niños menores de 2 años para que Jesús muera. O sea, desde el mismo momento que Jesús se presenta en este mundo, empieza ya la persecución contra Cristo. Y entonces el Señor se le tiene que revelar a José, decirle, mira José, está pasando esto, tienes que huir a Egipto. Y allí permanecen huidos durante 2 años. Y uno dice, ¿y de qué vivieron? Te podrías preguntar, ¿de qué vivió José, María con un bebé recién nacido? Bueno, ¿y qué le regalaron los sabios de Oriente? ¿Para qué le regalaron oro? ¿Para ponerse unas cadenitas? No, ya el Señor se adelantó a esa jugada, ya sabía lo que había de venir y por eso les preparó y les dio oro, incienso, mirra, para que en esos 2 años no les faltara de nada. Entonces, ya cuando está de adulto Jesús, si algo fue claro el Señor con su gente, es que esto no es un camino de rosas. Jesús se lo dijo, mira, si a mí me han perseguido, a ustedes les van a perseguir. Y esto va a ser algo fundamental dentro del cristianismo, la persecución. Pero al final tienes que entender que la gente no persigue una religión, la gente no tiene rechazo contra la religión. De hecho, hay 10.000 religiones. La gente no tiene rechazo contra la espiritualidad, la gente tiene rechazo a Cristo. O sea, la persecución no es al cristianismo, es a Cristo. Y lógicamente a quienes representamos a Cristo. ¿Por qué es esto? Voy a explicártelo espiritualmente, pero físicamente primero. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué pasa? Que este mundo, dice Jesús, está en tinieblas, está en oscuridad. Tú, cuando estás dormido, ¿verdad? Estás en total oscuridad, gustísimo, durmiendo en ese momento, y alguien entra, enciende la luz, ¿qué provoca esa luz? Incomodidad. Apaga eso, hombre. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a una vida. Es un rechazo. Aquel que quiere permanecer en tinieblas, en oscuridad todavía, es un rechazo que causa. Entonces, por eso Jesús es perseguido, porque causa un rechazo. Él es la luz de este mundo. Y espiritualmente se rechaza y dice, y amaron más las tinieblas que a la luz, dijo Jesús. El cristianismo es perseguido porque confronta el orgullo del hombre, confronta el ego, confronta el pecado. ¿Qué hace el evangelio? Confrontar el pecado. Decirle al hombre, estás en pecado, necesitas de un salvador. El evangelio nos dice que no hay justo ni aun uno, que no somos buenos, que somos pecadores, que necesitamos de Jesús. El evangelio es un mensaje que le quita toda la gloria al hombre para dárselo a Dios. Y eso no gusta, eso no agrada. Y desde el principio la iglesia fue fuertemente perseguida, pero muy fuertemente. Los primeros creyentes, todos los apóstoles fueron encarcelados, torturados, asesinados. ¿Y qué es lo más tremendo de todo eso? Que en medio de esa persecución, la iglesia crece. El cristianismo avanza más rápido que nunca. Por eso Pablo dejó claro a Timoteo en la segunda carta. Él le dice, mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. La persecución es parte de la fe, eso es así. Pero lo bonito de todo es que hay una promesa que Jesús dio, que dijo, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pastor, otra de las preguntas, ¿cómo interpretan los cristianos pasajes como Juan 15, 18, 20 en relación con la persecución? Bueno, vamos a leer, si te parece, Juan capítulo 15, esos versículos. 18 y 20. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, está hablando Jesús aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Lo primero que tenemos que entender es, ¿a qué hace referencia el mundo? Porque aquí dice la Biblia, Jesús mismo dice que yo no soy del mundo. Yo estoy en este mundo. Yo hasta donde yo sé, yo tengo ahora mismo mis pies en este mundo.
El mundo no hace referencia al planeta Tierra. No está diciendo, vosotros no sois de este mundo, si fuerais de este mundo, el mundo aceptaría. Metáfora, ¿no? Mucha metáfora. No es una metáfora. El mundo se está refiriendo al sistema que gobierna este mundo. Este mundo, dice la Biblia, está gobernado por Satanás. Es que solo hay que ver las leyes, cómo está todo, para saber que Cristo no está reinando en él. Reinará, pero no está reinando en él ahora mismo. Entonces, cuando Jesús dice, no sois del mundo, es decir, ustedes no pertenecen a este sistema. Ustedes, aunque vivan en este sistema, con esta ideología, ustedes tengan claro que no. Y porque ustedes vayan en contra del sistema de este mundo, van a ser aborrecidos. Eso es lo que Jesús dice. Un sistema totalmente contrario a los principios bíblicos es el que estamos nosotros viviendo ahora. Y nosotros interpretamos estos versículos desde el punto de vista que la persecución no significa que estemos haciendo algo mal. No, de hecho, diría yo que todo lo contrario, significa que estamos alineados perfectamente contra la voluntad de Dios. El cristianismo no ha nacido para encajar, no ha nacido para encajar en este sistema de mundo, todo lo contrario, ha sido para confrontar este sistema con la verdad. Recordemos que al propio Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir la verdad, por ir contrario al sistema de este mundo. Dijo algo que no gustó y se le cortó la cabeza. O sea, por otra parte, también Jesús está dejando claro que cuando somos perseguidos, el problema no somos nosotros. No nos llevemos el problema a lo personal. El problema la gente lo tiene con a quién representamos nosotros, ¿verdad? Por eso el mundo nos aborrece, porque a él no lo aceptan. Y muchas veces la persecución es parte de la vida cristiana y bueno, nosotros tenemos que estar dispuestos a asumirla, dispuestos a aceptarla. El tema es que en estos tiempos donde nadie aguanta nada, pues hay muchos cristianos que claudican rápidamente, que cuando ven un poco de persecución dicen, no, yo no estoy para esto, y claudican. No, el cristiano tiene que estar consciente de que va a ser perseguido. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Amén. Pastor, ¿cuál fue el papel de la persecución en la expansión de la iglesia primitiva según el libro de los Hechos? Bueno, la persecución sin duda alguna fue clave, o sea, fue crucial. Sin la persecución, yo me atrevería a decir que sin la persecución que se registra en el libro de los Hechos, hoy tú y yo no estaríamos hablando aquí del Evangelio, porque el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. O sea, la persecución fue clave para que el Evangelio se propagara por todo el mundo. Recordemos que Jesús nos dejó lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión es la de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y a todo aquel que le hablemos del Evangelio tenemos que discipularlos, tenemos que convertirlos en discípulos de Jesús. Y antes de ascender al cielo, Jesús, esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo, bueno, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. Yo les prometo que el Espíritu Santo va a venir. Y esa investidura de lo alto, esa llenura del Espíritu Santo va a ser para que ustedes me sean testigos, voceros, mensajeros del Evangelio en todo lugar. Primeramente, dice Jesús, tiene que ser en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es decir, Jesús les dice, yo les prometo que viene el Espíritu Santo, pero ustedes a cambio tienen que ir por toda Jerusalén predicando el Evangelio, por toda Judea predicando el Evangelio, por toda Samaria, incluso hasta lo último de la tierra. Claro, ¿qué sucede? La iglesia empieza a crecer, Dios cumple con su parte, envía el Espíritu Santo, todos son investidos, aquellos 120 discípulos son investidos con el poder de Dios, Pedro predica, 3.000 se convierten, luego 4.000 se convierten, la iglesia empieza a experimentar un crecimiento pero asombroso, no te lo puedes ni imaginar, miles de personas, pero ahí nadie se mueve. Hasta Hechos capítulo 7 todo sucede en Jerusalén. O sea, Dios cumple con su parte, pero la iglesia no cumple con la suya de salir, de expandirse. Entonces al final el Señor no es que ocasione, sino que permite una persecución para que esa persecución haga que los discípulos ¿qué tienen que hacer? Que se vayan, se tienen que ir. Para expandirse. Exactamente. A mí me llama mucho la atención de que Jesús les dice, ustedes tienen que ir a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Y no lo hacen. Entonces la Biblia dice en Hechos 8.1, es al revés, Hechos 1.8 Jesús dice eso, y en Hechos 8.1 es cuando dice, y vino una gran persecución sobre la iglesia y los discípulos fueron esparcidos por toda Judea, por Samaria. Es decir, lo que no hicieron por las buenas, lo acabaron haciendo por las malas. Entonces, al final la persecución hizo que la iglesia se moviera, que la iglesia tuviera que meterse dentro de la voluntad de Dios y comenzar a caminar en el propósito que Dios quiere que tengamos. Los creyentes perseguidos al final
se convirtieron en los primeros misioneros. Esa iglesia cómoda de Jerusalén se convirtió en la iglesia misionera de todo el mundo, y gracias a esa persecución el evangelio rompió fronteras. Vemos como discípulos, si no recuerdo mal, como Felipe fue enviado a Samaria, o sea, un lugar que los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero al final esa persecución hizo que se rompieran fronteras, que se rompieran barreras, y todo empezó a fluir el evangelio por todo lugar. Y bueno, y a día de hoy sabes que sigue habiendo persecución. Sí. Habiendo persecución, hay países donde ser cristiano es castigado con pena de muerte o con pena de prisión, está totalmente prohibido. Pero aún así, a día de hoy, el cristianismo sigue creyendo a una velocidad imparable. Tenemos una última pregunta, pastor. ¿Por qué el mensaje cristiano ha entrado en conflicto con sistemas políticos y autoridades a lo largo de la historia, pastor? Bueno, pues aquí me podría enrollar como una persiana, como siempre hago, o ir directo al grano. La realidad es que el evangelio no sienta bien ni a los sistemas políticos ni a las autoridades, porque lo que quieren ambos es recibir la gloria. Los líderes políticos, aunque siempre estén diciendo el pueblo, a los políticos no les interesa el pueblo, a los poderosos no les interesa el pueblo, solo les interesa ellos, y los sistemas de políticos y todo siempre están mirando para engordarse ellos. Entonces entra en conflicto con el evangelio, porque el evangelio es, no, aquí el único digno y merecedor de toda gloria es Jesús. Entonces esto no lo acepta un dictador, esto no lo acepta una persona llena de ego, una persona que quiera autoridad, esto no lo acepta. Entonces, como el evangelio es tan directo, es tan claro, es un mensaje de confrontación, la Biblia se presenta a sí misma como una espada de doble filo, sí. Una espada que corta, que es como un martillo que rompe la piedra, es un fuego consumidor. Es cierto que también es dulce como la miel, pero aquellos que son soberbios, viene como una espada y dice las cosas claras. Mira, tú sin Dios no eres nadie. No, porque tú sin Dios no eres nadie. Entonces, claro, es lógico que esto no caiga bien. Tú date cuenta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, levantó una estatua para ser adorado. El César era tratado como un señor. Faraón era tratado como un dios. O sea, al final, los líderes siempre quieren que admiración, aunque no lo digan, aunque se disfracen de no, el pueblo, mentira. Lo que quieren es adulación, es gloria para ellos. Y el evangelio dice, de eso nada. Aquí el único digno de toda gloria y de toda alabanza es el Señor. Por eso hay un conflicto, hay una guerra entre ellos. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Y la semana que viene, para que la gente lo sepa, vamos a hablar de esas preguntas que se han ido haciendo a lo largo de todos estos meses para recopilarlas todas y que el pastor pueda responder a todas ellas, y también, si da tiempo, pues hacerle algunas preguntas. Pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Muchas gracias, David. Gracias, Dios te bendiga grandemente. Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero ya mañana martes, ellos de un cantar, el miércoles Gente Nuestra, etcétera, etcétera. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescado.